Muy buen día a todos, me presento, soy Luisa Zúñiga y el día de hoy les estaré hablando sobre lo que es la infección del tracto urinario para la clase de prácticas médicas 1 impartida por el doctor Alex Vázquez. Para empezar, tenemos nuestros objetivos de esta presentación. Tenemos el general y tenemos el específico. Por general es explicar la fisiopatología, causas, diagnóstico, prevención de la infección del tracto urinario. Como específicos tenemos lo que es definir qué es una infección en el tracto urinario y su impacto en la salud. También tenemos lo que es explicar los principales métodos diagnósticos y la importancia de analizar el diagnóstico temprano para poder evitar complicaciones. Ok, tenemos la definición de la enfermedad. Este se define como la colonización e invasión y multiplicación de microorganismos patógenos en cualquier parte del sistema urinario. Por sistema urinario me refiero a los riñones, uréteres, vejiga y uretra. La mayoría de las infecciones que afectan las vías urinarias inferiores tenemos lo que es la vejiga y la uretra. También tenemos algunos de los tipos de infecciones del tracto urinario, como lo que es la pielonefritis, que este es cuando afecta el riñón y a la pelvis renal. Tenemos la uretritis, que es cuando se afecta la uretra. Tenemos cistitis, que es cuando se afecta la vejiga. Y tenemos prostatitis, que es cuando se afecta la próstata, mayormente y en hombres. También me gustaría mencionar lo que es la bacteriuria asintomática, que esta es la presencia de bacterias en la orina, pero sin manifestaciones clínicas. Y se necesitan de al menos dos muestras de orina para los pacientes que se encuentran asintomáticos. En una mujer vamos a tener una presencia de más de 100.000 y en un hombre de más de 10.000. Me gustaría mencionar también de que este se encuentra frecuentemente en ancianos y en pacientes sondados, pero no se asocia a lo que es mayor mortalidad, pero sí puede tener consecuencias graves en mujeres embarazadas y en infantes de menores de 5 años. Ahora, ¿por qué estas se relacionan? Se relacionan porque ambas condiciones pueden detectarse mediante un urocultivo, que es una muestra de bacterias en la orina. La BA, también conocida como bacteriuria asintomática, puede evolucionar a la ITU en ciertos casos, especialmente en personas con un sistema inmunológico debilitado. En personas sanas, la BA no requiere tratamiento, mientras que la ITU sí lo necesita. Esto pues para evitar complicaciones. El diagnóstico diferencial es clave para evitar el uso innecesario de antibióticos y así poder prevenir una resistencia bacteriana en un futuro. Entonces, se le conoce bacteriuria asintomática a esa presencia de bacterias que por lo menos se necesitan dos cultivos de orina en cantidades altas, pero de que estos no van a ocasionar síntomas de infección en los pacientes, ya que este también no depende de la higiene de la persona, pero sí puede estar influenciada por la edad, como mencioné, infantes menores de 5 años. Ok, ahora, alguna de las causas. La infección de las vías urinarias se produce porque cuando entran bacterias en las vías urinarias a través de la uretra, estas se empiezan a propagar en la vejiga. El sistema urinario está preparado para poder impedir la entrada de bacterias. Sin embargo, las defensas a veces no lo pueden impedir. Cuando esto se produce, las bacterias pueden proliferar hasta convertirse en una infección totalmente desarrollada en las vías urinarias. La causa de este tipo de infección de las vías urinarias normalmente es una bacteria conocida como la Escherichia coli o la E. coli. Se estima de que alrededor del 80 al 90% de las citus son causadas por esta bacteria. El mecanismo de infección es que la bacteria puede migrar desde el área perianal hasta la uretra y esta va a ascender hasta la vejiga, como les mencioné antes, la cistitis, o a los riñones, como lo que es la pielonefritis. Tenemos también lo que es la ITU recurrente, que esto es cuando se presentan dos episodios de una infección del tracto urinario no complicada en los últimos 6 meses o tres urocultivos positivos en el año anterior. Tenemos dos tipos, tenemos la recidiva y la reinfección. De la recidiva vamos a conocer de que esta es una nueva infección relacionada con la anterior. Esta es ocasionada por la misma bacteria y va a aparecer 2 semanas después de finalizar el tratamiento previo. Ahora, de la reinfección, tenemos de que esta nueva infección no relacionada con la anterior es ocasionada por una bacteria diferente y esta va a aparecer un mes después de finalizar el tratamiento previo. Ahora, tenemos algunas patologías similares, pero no son ITU. No se les conoce específicamente por ser ITU, debido a que la similitud de estas patologías, sus síntomas pueden llegar a ser muy similares y van a confundir. Tenemos lo que es la cistitis intersticial, que es un síndrome de vejiga dolorosa. Tenemos la vaginitis o infecciones vaginales, que estas son causadas por hongos.
o bacterias como lo que es la candidiasis o la vaginosis bacteriana o también parásitos como la tricomoniasis. Y también por último tenemos la prostatitis crónica que esta es ocasionada solo en hombres. Esas solo son las infecciones causadas por bacterias dentro del tracto urinario, vejiga, uretra y riñones. Otras condiciones pueden parecer ictus, pero tienen causas o tienen tratamientos diferentes. Eso es lo que principalmente las va a diferenciar. Ahora, ¿en qué edades o cuáles son las estadísticas relevantes en las que se van a presentar las ITUs? Tenemos de que más de la mitad de todas las mujeres tienen al menos ITU durante su vida y su presentación es mucho más común durante el embarazo. Las infecciones de las vías urinarias son frecuentes en las mujeres, ya que muchas mujeres tienen más de una infección a lo largo de su vida, como mencioné anteriormente. Las mujeres afectadas, jóvenes, su frecuencia estimada es de 0,75 a 0,7 de infecciones por año. Del total de las mujeres infectadas por una ITU, del 25 al 30 va a desarrollar una infección recurrente que no están relacionadas con alguna normalidad del tracto, ya sea funcional o anatómica. Ahora, en los hombres jóvenes, con respecto a las mujeres de la misma edad, este va a tener una gran significancia. ¿Por qué? Porque estos van a ser de 5 a 8 infectados de cada 10.000. La incidencia estimada de los hitos en los hombres eh, va a tener una prevalencia de ictubacteriana sintomática ya pero conocida a lo que es en el anciano. Este de 10 al 50% y este es moderado más elevado que el de los hombres. La agitud es una de las infecciones bacterianas más frecuentes de la infancia, que normalmente a los 7 años aproximadamente 8% de las niñas y 2% de los varones van a tener un episodio de ITU. El riesgo es de que la ITU ocurra desde el 10 al 30% siguientes de los 6 a 18 meses. Ahora vamos a tener algunos factores de riesgo. Esos son los que van a incrementar sus posibilidades de tener una ITUS. Ahora tenemos relaciones sexuales. Estas van a tener una variación, por así decirlo, de una de las infecciones. Tal bien lo que es tener una nueva pareja sexual va a aumentar lo que es el riesgo. Tenemos la anatomía femenina, ya que las mujeres tienen una uretra más corta que los hombres, por ende, las bacterias tienen que recorrer una menor distancia para poder llegar a la vejiga. Y como último tenemos los cálculos renales, que estas van a causar la obstrucción de las vías urinarias. Tenemos los signos y tenemos los síntomas de la enfermedad. Síntomas, tenemos la urgencia miccional, que es un fuerte como necesidad de orinar, pero no desaparece. Tenemos disuria, que es el dolor o el ardor al orinar. Tenemos piuria, que es la orina de aspecto turbio. Tenemos hematuria, que es la orina de color rojo, rosa brillante o amarronado. Estos van a poder tener signos de sangre en la orina. Tenemos la orina fétida, que es la orina con olor fuerte, y tenemos el dolor pélvico en las mujeres. Este se va a especializar en el centro de la pelvis y alrededor de la zona del hueso púbico. También tenemos lo que son las fiebres bajas. Ahora, como mencioné al principio, las infecciones de las vías urinarias no siempre van a presentar los síntomas, entonces puede llegar a ser asintomático. Si la infección se propaga a los riñones, los síntomas pueden variar, pueden llegar a tener escalofríos, temblores, van a tener fatiga, pueden tener una fiebre por encima de los 38,3 Celsius, van a tener el dolor de costado en la espalda o en la entrepierna, pueden llegar a tener piel ruborizada, enrojecida y van a tener náuseas, vómitos o dolores abdominales intensos en algunos casos. Ahora, en la patología, se realiza un examen físico. Para poder evaluar a un paciente con una infección del tracto urinaria, en el examen físico vamos a basarnos en la literatura de la gente. Para esto se necesitan seguir los siguientes pasos. Tenemos lo que es la evaluación general, que es el estado general del paciente. Aquí vamos a observar si el paciente está febril, si está diaforético, si tiene una sudoración excesiva o si está decaído. Tenemos que revisar también sus signos vitales, por lo que es la fiebre, como mencioné, mayor a 38 Celsius. Más común, este es mucho más común en lo que es la pielonefritis. Tenemos taquicardia y taquipnea, que estos van a indicar una respuesta inflamatoria sistémica, y tenemos la hipotensión, que este sugiere posible sepsis urinaria en los casos graves. Ahora, también en el examen físico tenemos lo que es la inspección y la palpación abdominal.
Cuando el paciente presente esto, va a tener un dolor suprapúbico que este sugiere cistitis o una ITU baja. Tenemos también la distensión abdominal que puede indicar la retención urinaria y tenemos sensibilidad en el hipogastrio, que este es compatible con la inflamación vesical. Aquí podemos aplicar la maniobra de Giordano para lo que es la pielonefritis. Este porque se percute suavemente en la región lumbar sobre el ángulo costovertebral. En caso de que el paciente refiere dolor intenso, la prueba saldría positiva, lo que va a indicar una inflamación renal. Y también tenemos la evaluación genitourinaria en mujeres, donde se va a inspeccionar vulvar en busca de signos de vaginitis, flujo anormal o lesiones sugestivas de ETS. En hombres se va a revisar la uretra en busca de secreción indicativa de la uretritis. También vamos a tener la palpación de la próstata a través del tracto rectal en caso de que se sospeche y se puede encontrar aumentada el tamaño y se va a encontrar con mucho dolor. Ahora, tenemos los exámenes para el diagnóstico. Tenemos lo que es el análisis de orina, que este examen se hace para buscar glóbulos blancos, glóbulos rojos, bacterias y analizar ciertas sustancias químicas como nitritos en la orina. Y tenemos el urocultivo en muestra limpia. Este examen se hace para identificar las bacterias y determinar sería el mejor antibiótico del tratamiento. En algunos casos también se pueden hacer exámenes de sangre, como un consteo sanguíneo completo y un hemocultivo. Me gustaría también recalcar que cualquier prueba estándar para cualquier forma de litud es el urocultivo. Este a veces no se considera necesario ya que los pacientes ambulatorios con ITU porque es debido a una uropatógeno prevalente. Sin embargo, siempre se debería de realizar, en caso de que sea positivo, se puede solicitar un perfil de sensibilidad extra. Tenemos los exámenes complementarios para el diagnóstico. Tenemos la tomografía computarizada por el app de Atomen, tenemos la pielografía intravenosa, tenemos el ultrasonido del riñón y tenemos un cisturetrograma mixcial. En caso, ya para ir concluyendo, tenemos lo que es la conclusión, que básicamente la infección del tracto urinario o ITU es una de las infecciones bacterianas más frecuentes donde se va a afectar principalmente a las mujeres, aunque también se puede presentar en hombres y en poblaciones vulnerables como lo que son los ancianos, las embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas. Su diagnóstico temprano y tratamiento adecuado son fundamentales para prevenir complicaciones como lo que mencioné, la pielonefritis o la sepsis urinaria. En caso también es muy importante para el impacto de la salud, ya que se puede establecer un antibiótico temprano y así poder evitar lo que es la resistencia bacteriana. Tenemos nuestras bibliografías y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero les haya gustado.